Gloria a Dios. Le damos gracias a Dios en esta tarde porque Él nos permite estar una vez más en este lugar, en el programa Sendas de Vida y en su radio, Radio Cristo la Piedra Angular. A toda la audiencia les saludamos en esta tarde en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y esperamos que allí donde usted se encuentre muy bien. Gloria a Dios. Así que es un privilegio para mí poder estar otra vez acá para poder llevar el mensaje que puede bendecir las vidas y los corazones de todos aquellos que puedan escuchar este mensaje. Gloria a Dios. Así que mandamos un cordial saludo a nuestros pastores José y Lidia Rodríguez y también a los líderes de esta radio, que es nuestro hermano Javier Fajardo. Gloria a Dios. Así que en esta tarde vamos a estar hablando de un tema y quédese conmigo en esta tarde porque vamos a estar hablando de algo muy especial y desde ya quiero darles el tema del cual vamos a estar hablando y vamos a estar hablando bajo el tema la caída humana y su esperanza. Gloria a Dios, ese es el tema del cual vamos a estar hablando. Si usted tiene su teléfono, su Biblia física ahí, ábrala. Vamos a estar leyendo en Génesis capítulo 2, verso 8 y verso 9. Ahí vamos a estar considerando unos versos bíblicos. Y sin más tardar, vamos a dar inicio al tema de esta tarde. Y preste mucha atención a lo que la palabra de Dios nos va a estar hablando por medio de este mensaje, porque yo sé y yo estoy seguro que lo que Dios ha hecho por medio de su palabra en mi vida, eso mismo hará en su vida si usted se queda para escuchar este mensaje. Y creo que va a ser de mucha importancia para aquellas personas que quizás están pensando que su vida no tiene esperanza, están pensando de que no hay una solución para lo que están pasando, pero yo quiero decirles en esta tarde que sí hay esperanza y que no estamos caídos como muchos lo dicen. No estamos fracasados, todavía no. Hay esperanza y en esta tarde vamos a estar hablando de que aunque muchos y muchas cosas a nuestro alrededor nos digan que en nosotros no hay esperanza, yo quiero decirte en esta tarde que sí, en nosotros hay esperanza siempre y cuando nosotros estemos mirando las cosas que Dios ha dejado para bendecir nuestras vidas. Así que sin más tardar vamos a dar inicio a la lectura bíblica de esta noche y la palabra de Dios dice en Génesis capítulo 2, verso 8, dice así la palabra de Dios. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Señor Jesús, te doy gracias en esta tarde porque me permites estar en estas plataformas para poder llevar el mensaje que trae salvación y vida eterna a las personas. Señor, te agradezco porque me permites llevar el mensaje en esta tarde, Padre. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando leemos estos versículos bíblicos acá en Génesis capítulo 2, verso 8 y 9, ahí nos damos cuenta de algo que nos está diciendo la palabra de Dios, algo que nos están diciendo las Escrituras y algo de lo que en esta noche vamos a estar observando y hablando y vamos a estar tocando varias veces es de cómo nosotros fuimos
creados desde el principio. Vamos a estar hablando de cómo Dios tomó la decisión de crear al hombre. Gloria a Dios. Esto es muy importante porque puede bendecir nuestras vidas hasta el día de hoy. Lo que Dios hizo en el principio es importante que lo entendamos el día de hoy. Y tú te preguntarás por qué es importante. Yo quiero decirte y quiero que tú estés seguro de que lo que Dios hizo en el principio con el ser humano es importante y no lo podemos pasar por alto. Porque si nosotros pasamos por alto lo que Dios hizo en el principio con el ser humano, con el hombre, estamos olvidando la parte más principal de nuestro Creador. Gloria a Dios. Estaríamos olvidando la parte más original del hombre. Gloria a Dios. Entonces, cuando leemos en el primer capítulo que el mundo olvida en muchas ocasiones, el primer capítulo más importante de todos los libros, el primer capítulo que da información de la existencia, del origen del ser humano, el origen de los cielos, el origen de tantas cosas que nosotros podemos ver hasta el día de hoy. Entonces, cuando nosotros leemos en el capítulo 1 de Génesis, allí nos damos cuenta de la importancia que tiene este capítulo para nuestras vidas. Allí nos damos cuenta de algo que aconteció en la existencia de la creación. Ahí nos damos cuenta de que Dios tomó la decisión de crear el universo, de crear el mundo físico que en el día de hoy nosotros podemos ver. Allí está establecido en el primer capítulo de la Biblia. Entonces, cuando meditaba en este primer capítulo de las Sagradas Escrituras, me daba cuenta de cómo hay tantas personas en este tiempo que no saben lo que dice el primer capítulo de la Biblia. El capítulo que habla de cómo el hombre fue creado, el capítulo que habla de cómo el universo fue creado, el capítulo que habla de la semana que Dios, el Creador, trabajó para crear todas las cosas que nosotros podemos ver hasta el día de hoy. Quiero hablar de este capítulo y quiero hablar de que en este primer capítulo podemos ver a Dios haciendo, trabajando para que nosotros podamos ver el día de hoy lo que vemos. Gloria a Dios. Muchas personas no van a creer, no creen. ¿Y cómo así que no creen? Sí, hay muchas personas que no creen en lo que está establecido en las Escrituras. Pero déjame decirte a ti, amigo, que estás escuchando este mensaje, que no hay otro libro en el mundo, creado en el mundo, que pueda tener tanta información sobre la creación del universo y sobre la creación aún de nosotros mismos. No hay otro libro que te pueda convencer a ti de que la humanidad fue creada de tal manera. No hay otro libro, no hay otra escritura en otro lugar que te pueda convencer como te convence esta escritura que se encuentra en la Biblia, en el primer capítulo de Génesis. ¿Por qué yo digo que esto es importante? ¿Por qué yo digo que esto es interesante para cada persona, sean grandes o sean pequeños? ¿Por qué es tan importante? Es tan importante porque nosotros, los seres humanos, tenemos que darnos cuenta, tenemos que saber cuál es nuestro origen, de dónde venimos, cómo fuimos creados, quién nos creó, para qué nos creó. Y cuando leemos allí en el verso 8 de Génesis 2, dice la escritura, y dice así: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén,
al oriente y puso allí al hombre que había formado, ahí está hablando que Dios estaba creando, Dios estaba trabajando, haciendo cosas para bendecir al hombre, para bendecir al ser humano que Dios había creado, que fue Adán. Entonces yo quiero que tú, amigo, te enfoques en este momento únicamente en estos dos versículos bíblicos para que logres comprender de todo lo que Dios ha hecho en favor del hombre, en favor del ser humano. Y el ser humano ha sido malagradecido, el ser humano no ha respetado todo lo que Dios ha hecho por él. Entonces, allí vemos que Dios creó un huerto para el hombre. Y en el verso 9 dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Allí Dios creó todas las cosas que el hombre iba a necesitar para ser feliz. Allí Dios estaba haciendo todas las cosas que el hombre iba a necesitar. El hombre no tenía que trabajar. Dios lo estaba creando todo él mismo. Dice la escritura que trabajó 6 días y en esos 6 días Dios creó los cielos, la tierra, todos los animales, las plantas, todo lo que el hombre iba a necesitar para sobrevivir. Y dice la palabra de Dios allí que había un huerto. Yo quiero, hermano, amigo, que en este momento tú pienses en lo que Dios había creado para el hombre, en lo que Dios había hecho para el ser humano. Imagínate el huerto. Dice que hizo crecer allí muchos árboles buenos para comer. Imagínate que habían muchas cosas, habían árboles, habían plantas, habían animales, habían tantas cosas ahí. Y todo eso era para que el hombre lo utilizara para comer, para saciarse, para satisfacerse. Hasta el fin del capítulo 1 de Génesis, hasta allí nos damos cuenta que todo lo creó Dios. Todo el trabajo lo hizo Dios. Y el hombre, hasta allí el hombre no aparece que el hombre tenía que trabajar. Y Dios le decía, esto te va a servir para comer. Los animales te van a servir para comer. Todo te va a servir. Y la pregunta que yo me hacía y que yo me hago hasta el día de hoy es, ¿cómo era la vida en el tiempo de Adán y Eva cuando estaban en el huerto? ¿Cómo sería? Esa es la gran pregunta. Y tal vez tú también te harás esa pregunta, ¿cómo sería? Pero sabes, cuando yo medito en cómo sería esa vida, me pongo a pensar que ahí se cumplió la palabra de Dios, ahí se cumplía la palabra de Dios. Allí en el verso 9 dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Imagínate que hay tantas cosas, tantos árboles, había tantas cosas buenas para bendecir al hombre. Pero hay algo que va a bendecir nuestras vidas en este momento. ¿Y qué es? Que aunque en ese huerto Dios había creado y había tanta paz y había tanta bendición y había tanta felicidad en el hombre, porque quizás no tenía que trabajar, porque quizá aún todavía no había conocido lo que era el sufrimiento, no había conocido lo que era
buscar su propio alimento por sí mismo. Cuando meditamos en esta escritura, dice que estaba un árbol y era el árbol de la ciencia del bien y del mal. En esto me quiero detener. ¿Por qué? Porque a simple vista era un árbol de la ciencia del bien y del mal. Y cuando leemos a profundidad y leemos la historia y escudriñamos este versículo bíblico, nos damos cuenta que está hablando del árbol, del único árbol que Dios les prohibió comer. El único árbol que estaba en medio de ese huerto, Dios les prohibió comer. No lo podían ni siquiera tocar. Y déjame decirte que hasta el día de hoy hay algo que tú tienes que hacer y quizás tú aún no lo sabes. Porque estamos en medio de un mundo en donde hay tantas cosas que a nuestros ojos humanos parecen buenas. Pero cuando leemos las escrituras nos damos cuenta que no son buenas. Entonces en el huerto había algo, estaba sucediendo algo, y era que todo lo que allí había era bueno, era para bendición del hombre, excepto este árbol de la ciencia del bien y del mal que Dios les había prohibido. Una sola cosa que había para que ellos no lo tocaran, para ellos mostrarle fidelidad a Dios. Tenían que mantenerse alejados de este árbol. Porque Dios les había dicho, el día que comáis de este árbol moriréis. Ese fue el mensaje que Dios le dio a Adán y a Eva. Que no podían comer de ese árbol, del único árbol. Entonces, déjame decirte que estando ellos en un ambiente tan poderoso, en un ambiente tan divino, en una tierra tan fructífera, que no tenían que hacer nada para que los árboles dieran su fruto. Todo se daba por sí solo, crecía por sí solo. La tierra estaba bendecida, estaba fructífera en todas las áreas. Dice la escritura que Dios creó este huerto y creó un río, y este río regaba todo el huerto. Dios hacía todo para que el hombre estuviera allí, tranquilo. Pero le dijo Dios, no comerás de este árbol. Y en este momento tú te preguntarás que estás escuchando este mensaje. ¿Y ahora qué es lo que yo tengo que hacer? ¿O qué es lo que no tengo que hacer? Porque no creas que porque este hombre fue el principio de la creación, no creas que porque este hombre Adán fue creado por Dios mismo, Dios no tiene leyes para nosotros el día de hoy. Pues déjame decirte que las escrituras, la palabra de Dios dice que hay cosas que nosotros tenemos que hacer y hay cosas que nosotros no tenemos que hacer. Eso fue exactamente lo que Dios le dijo a Adán. Pero, ¿por qué es tan importante nosotros conocer nuestros orígenes? ¿De dónde venimos? ¿Por dónde ha pasado la humanidad? ¿Por dónde ha pasado la creación? ¿Por qué es tan importante? Es importante porque Adán y Eva quizás no le pusieron mucha importancia cuando Dios dijo que no debían de comer de ese árbol. Quizás se les olvidó. Quizás lo pasaron por alto. Quizás ya no lo tenían por grande obedecer a Dios. Lo tenían por algo pequeño. Obedecer a Dios pensaban que era algo pequeño. Pensaban que la palabra de Dios no se iba a cumplir,
quizá estaban acomodados, estaban pensando, estaban tan confiados. Y déjame decirte a ti, amigo, déjame decirte a ti, quien quiera que sea, no importa en dónde estés, en qué nación, ni no importa lo que tengas. No importa en qué reino estés, no importa. Aquí lo que importa es, ¿estás tú poniendo atención a lo que Dios te está mandando a hacer? ¿Estás tú poniendo atención a las leyes de Dios, a los mandatos de Dios, para lo que tú tienes que obedecer? Esa es la pregunta del día de hoy. ¿Y sabes por qué es triste este momento y este tiempo? ¿Sabes por qué es tan triste? ¿Sabes por qué? Déjame decirte por qué es tan triste. Porque la tecnología es algo tan poderoso que hace que este mensaje llegue hasta donde tú estás en este momento. En una milésima de segundo, este mensaje está llegando en muchas naciones del mundo. El mensaje está llegando a muchos pueblos, a muchas naciones. Y muchas personas están escuchando el mismo mensaje, este mensaje. Y estamos hablando de lo que aconteció en aquel tiempo. Y estamos hablando de lo que tenemos que hacer nosotros en este tiempo. Entonces, a nosotros se nos ha predicado constantemente una y otra vez que Cristo vino a este mundo a dar vida, a rescatarnos de esa caída que tuvo la humanidad. En el huerto del Edén, allí Adán y Eva pecaron, cayeron de la gracia, desobedecieron a Dios, se alejaron de Dios y fueron sacados, fueron echados fuera del huerto del Edén por su pecado. Pero Dios es tan misericordioso, hermano. Dios es tan misericordioso. Porque aunque ellos fallaron, aunque ellos pecaron, Dios no los exterminó en ese mismo momento. Dios no los destruyó, no. Sino que Dios con su misericordia y con su amor, Él dijo que la tierra recibiría una maldición. Que la tierra recibiría una maldición y ya no daría el fruto. Ya no habría suficiente comida. Ya no habría aquella paz, aquel gozo que había en el huerto. Ya no había aquella felicidad porque fallaron, pecaron y fueron sacados de ese huerto. Y ahí comenzó el principio de la humanidad caída, alejada de Dios por el pecado que cometieron estando en el huerto. Pero, hermano, hay esperanza en este día. Hay esperanza en este momento, en este instante hay esperanza de vida eterna. Al principio decía que en el huerto solo había una cosa que tenían que hacer y era obedecer y no comer de un solo árbol para no morir. Pero yo quiero decirte que en este momento solo hay una cosa que tú tienes que hacer. Solo hay una cosa que yo tengo que hacer. Solo hay una cosa que todo el mundo tiene que hacer y es obedecer al unigénito Hijo de Dios que Dios envió a este mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
lo que el hombre caído tiene que hacer es obedecer al mensaje del unigénito Hijo de Dios. Obedecer, la obediencia. Obedecer, correr a Cristo, ir a Cristo. ¿Por qué tenemos que correr a Él? Porque el hombre se alejó de la presencia de Dios. Y Cristo vino a buscarnos a nosotros para que ahora nosotros podamos acercarnos a Él. Para que ahora nosotros podamos estar con Él, reconciliados con Él. Gloria a Dios. Allí en el huerto cometieron un pecado. Y en este día tú tienes que hacer algo bueno en tu vida. Y tal vez tú dirás, yo he hecho muchas cosas buenas en la vida. Pero yo quiero decirte que yo no te estoy hablando de esas cosas buenas que has hecho. No, yo no te estoy hablando de eso. Te estoy hablando que hay una cosa buena, una cosa importante que tú tienes que hacer. Y te preguntarás, ¿qué es? Y déjame decirte que lo que tú tienes que hacer es correr a Cristo. Porque es el único que te va a rescatar de esa vida de pecado. Es el único que te puede dar de su Espíritu Santo. Es el único que te puede dar la autoridad que le dio a sus discípulos para que echaran fuera demonios. Es el único que te puede dar salvación de vida eterna. Es el único. Así como el hombre recibió la muerte por su pecado, por acercarse a aquel árbol, así tú puedes recibir la vida eterna por acercarte a Cristo y creerle y obedecerle. Gloria a Dios. Porque a eso vino Cristo, a darnos vida. A darnos vida eterna, gloria a Dios. Allí, en el mismo capítulo, habla la palabra de Dios en Génesis, capítulo 3. Verso 2 y dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Ellos lo tocaron, lo comieron y murieron. Y tú dirás, ¿por qué es que yo voy a morir? Déjame decirte que por esta razón es que tú vas a morir. Tú y yo vamos a morir por esta razón, porque el hombre, la humanidad, le falló a Dios. Pero allí no se queda todo, no está fracasada la humanidad, no, hay esperanza. Porque hay vida eterna todavía en Cristo Jesús. Hay salvación en Cristo Jesús. Dios les dijo, no comerán. Y ellos comieron. Jesucristo decía en su mensaje que creyéramos en Él y tendríamos vida eterna. Yo te pregunto a ti en esta tarde, ¿qué estás creyendo tú? Estamos en este mundo en donde todo es malo, completamente todo es malo. Solo hay una cosa buena y es aceptar a Cristo. Si tú no aceptas a Cristo en tu corazón, déjame decirte que no podrás resucitar como Cristo resucitó. Si tú no aceptas a Cristo, déjame decirte que tú no tendrás una vida eterna. Y entonces te preguntarás, ¿y a dónde voy a ir entonces?
¿Qué dice la palabra de Dios acerca de eso? Dice la palabra de Dios que hay un lugar preparado para todos aquellos que desobedecen al llamado de Dios. Hay un lugar preparado para todos los que creen en Cristo y hay un lugar preparado para todos aquellos que son incrédulos al mensaje de Cristo. Por eso yo te digo en esta tarde, ¿vas a correr a Cristo para que perdone tus pecados? ¿O te vas a quedar allí en ese mundo pensando que todo está bien? ¿Sabes? La vida eterna únicamente se obtiene cuando tú escuchas la palabra de Dios, la crees y te arrepientes y le entregas tu vida a Dios. En este momento tú estás escuchando la palabra de Dios. En este momento tú sabes lo que tú tienes que hacer para salvar tu propia alma, para obtener esa vida eterna. Gloria a Dios. Entonces, ¿te vas a quedar en esa temporada caída de la humanidad? ¿O te vas a quedar en esa temporada de Cristo, de salvación, de vida eterna, seguridad, en donde el Espíritu Santo nos consuela, nos levanta, nos da las fuerzas, nos anima constantemente para seguir? ¿Sabes qué dice la palabra de Dios en Romanos 8:19? Ahí habla la palabra de Dios de una libertad gloriosa en los hijos de Dios. Romanos 8:19 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque la creación fue sujetada a vanidad. Allí estamos nosotros en esa creación, sujetada a vanidad, que todo es vanidad. Todo te lleva a la destrucción, a la perdición. Todo te lleva al sufrimiento. Pero solo una cosa es importante hacer. Y es aceptar a Cristo Jesús, servirle a Él, reconocer que Él es el Hijo de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer como seres humanos que hemos escuchado el mensaje. Solo hay una cosa que tenemos que hacer y es no ignorar el mensaje de la cruz, el mensaje de vida eterna. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Allí la palabra de Dios está hablando en Romanos 8, 20, 21. Está hablando. Escucha qué palabras más hermosas. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. ¿De qué corrupción está hablando? Está hablando de la corrupción del pecado que Adán y Eva cometieron cuando estaban en el huerto. Pero vino Jesús a este mundo, caminó en este mundo, se santificó en este mundo, hizo lo recto, fue perfecto. El mundo vio sus obras, sus maravillas, sus milagros. El mundo hasta el día de hoy puede ver por medio de las Escrituras todo lo que Dios puede hacer. Gloria a Dios, porque podemos leer los testimonios, podemos leer los milagros que Cristo hizo cuando estaba caminando sobre esta tierra. ¿Por qué Cristo vino a hacer todas estas cosas? ¿Por qué esto quedó plasmado en las Escrituras? ¿Por qué? Porque era necesario que este mensaje tú y yo lo escucháramos.
Es necesario que este mensaje tú y yo lo escucháramos. Y ahora se nos anuncia a nosotros reconciliación con Dios por medio del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Esa es la libertad gloriosa de la que está hablando la palabra de Dios. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ahora pregúntate, ¿Cristo vivió una libertad gloriosa como hijo de Dios? ¿Has leído lo que Él vivió, lo que Él hizo estando en esta tierra? Sí, lo has visto. Él tenía toda la autoridad sobre las fuerzas del mal, sobre los demonios, sobre las enfermedades. ¿No es esa una libertad gloriosa? Ahora, ¿te das cuenta a lo que Dios nos está llamando? ¿Te das cuenta al reino que tenemos que entrar? ¿Te das cuenta lo que tenemos que hacer? Estamos en este mundo en donde todo es vanidad, en donde todo nos lleva a la perdición, al fracaso, al sufrimiento eterno. Mas solo una cosa nos lleva a la vida eterna, y es correr a los pies de Cristo. Hay libertad gloriosa en la que tú tienes que entrar, en la que yo tengo que estar, en la que yo tengo que permanecer, en la que tú tienes que permanecer. Hay una libertad gloriosa que tenemos que anunciar. Hay una libertad gloriosa de la que no nos tenemos que avergonzar, y no nos vamos a avergonzar. Corre a los pies de Cristo, porque ahí está la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Amigo, tú que estás escuchando este mensaje y has comprendido que necesitamos reconciliarnos con el Padre por medio de Cristo Jesús, yo te digo, no tengas por poco la palabra de Dios. Pelea por tu vida, por tu salvación. Lucha por tu salvación. Humíllate delante de Dios, delante del Hijo de Dios, de Jesucristo, porque Él es el único que puede pelear por nosotros para darnos esa vida eterna que Él tiene preparada para cada uno de sus hijos. Había un gozo en aquellas personas que seguían a Dios. Jesucristo eligió a 70 personas y los envió a predicar, y regresaron gozosos. Esa es la libertad gloriosa de la que yo estoy hablando en este momento. Pero tú te preguntarás, ¿por qué estas personas regresaron gozosas? ¿Y por qué andaban gozosas? ¿Y por qué la Biblia dice que estaban gozosos? Cuando ellos volvieron, ¿sabes qué le dijeron a Jesús? Y esto lo dice en Lucas capítulo 10, verso 17, dice así: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Sabes por qué estas personas estaban gozosas? Porque habían recibido autoridad de parte de Dios. ¿Sabes por qué ellos estaban gozosos? Porque ellos sabían quiénes eran en Dios. ¿Y sabes quién tú eres en este momento? ¿Sabes quién tú eres de verdad? Déjame decirte que si tú no sabes quién tú eres en Dios, este mensaje es para ti. Esta palabra es para ti y no la tienes que pasar por alto. Porque si crees al mensaje, si crees a esta libertad gloriosa que hay en los hijos de Dios,
también tú tendrás esta libertad y recibirás este gozo que recibieron estos 70 que fueron en obediencia a la palabra que Cristo les dio. Y ellos se fueron a predicar el mensaje y regresaron gozosos. No porque encontraron mucho dinero, no porque encontraron un trabajo extraordinario, no. Ellos estaban gozosos porque habían recibido una autoridad que nunca la habían conocido. Ahora ellos entendían que los mismos demonios se les sujetaban. En Lucas 10:17 lo dice la palabra de Dios. ¿Y sabes qué respondió Jesús? Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Jesucristo está ahora dándoles una autoridad poderosa a sus discípulos, a los que creyeron en Él. Jesucristo les está dando a ellos lo que ellos necesitan para vencer en este mundo caído, en este mundo pecador. Les está dando un gozo que no viene por las riquezas de este mundo. Les está dando un gozo en donde ellos saben quiénes son en Dios. Gloria a Dios. Esto es lo que Dios quiere hacer contigo. De esto es lo que tú te estás perdiendo. Tú te estás perdiendo de las grandes bendiciones que Dios tiene para nosotros. Tú te estás perdiendo de la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones. Eso es lo que tú te estás perdiendo. Tú te estás perdiendo la vida eterna que recibimos cuando nos reconciliamos con Dios por medio de Cristo Jesús. Hay una libertad gloriosa que tú necesitas en tu familia. Hay una libertad gloriosa que tú necesitas en tu casa. Hay una libertad gloriosa que desde hace mucho tiempo tú la tenías que recibir, pero no la recibiste. Hay una libertad gloriosa que está tocando la puerta de tu casa. Y en esta noche, en esta tarde, yo te digo, no la dejes para mañana. Recíbela ahora. Ábrele las puertas de tu corazón ahora. Hay una salvación de vida eterna. Gloria a Dios, aleluya. Allí donde tú estás ahora y estás creyendo este mensaje, allí donde tú estás, humíllate delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque únicamente delante de Él debemos de humillarnos. Únicamente delante de Él debemos postrarnos. Y este es el momento indicado. Este es el momento perfecto para correr a sus pies. En este momento, allí donde tú estás, pregúntale a Dios y dile: Dios, quiero esta libertad gloriosa. Hazme tu hijo. No importa si eres un pastor, no importa quién seas en este mundo, no importa. Yo solo sé en este momento que si tú le clamas al Señor, si tú necesitas entrar en la presencia de Dios para que Él intervenga en tu situación, en tus asuntos que te tienen confundido, dile al Señor: Señor, en este momento yo quiero entrar en esa libertad gloriosa de los hijos de Dios. Recíbeme en tu reino. No importa quién seas, no importa si has rechazado el evangelio, el mensaje muchas veces, no importa. No importa si el día de ayer hiciste algo mal y tal vez has estado pensando que ya no hay esperanza para ti, no importa. Si estás vivo,
es porque Dios todavía te está dando una oportunidad para que sigas pidiéndole perdón, para que sigas reconciliándote con Él. En este momento es un momento muy especial. Vamos a correr a los pies de Cristo. Vamos a correr al sacrificio que Él hizo en la cruz para darnos esa salvación. Señor Jesús, yo te pido, Padre eterno, que tú extiendas tu mano poderosa de salvación y de intervención en el mundo. Aquellas personas que están viendo este mensaje, esta transmisión, Señor, que están siendo confundidos, no entienden la razón de sus problemas. Que en este momento, Señor, reciban la iluminación, que puedan comprender lo que están viviendo en el Espíritu, que puedan comprender, Padre Celestial, que deben correr a ti y entrar en esa salvación que tú tienes para cada uno de nosotros. Si tú, amigo, estás allí y has creído en este mensaje y quieres entrar en esa libertad gloriosa, yo te digo, haz esta oración conmigo. Si quieres que Dios intervenga en tu familia, en tu casa, haz esta oración conmigo. Porque Dios comenzará contigo a liberar tu corazón, tu mente. Él te llenará con este poder. Él te dará de su Espíritu Santo. Repite esta oración conmigo. Si tú has creído al mensaje. Señor Jesús, en esta noche estoy delante de ti. He escuchado el mensaje y ahora entiendo que estoy en pecado y que te necesito en mi vida. Ahora me arrepiento de mis pecados. Ahora te recibo como mi Dios, como el que me salva para una vida eterna. Ahora sella mi corazón con tu Espíritu Santo. Toma mi mente, toma mis miembros y úsalos para gloria de tu nombre. Ahora mi vida te pertenece. Ahora todo mi ser es tuyo. Ahora soy el templo de tu Espíritu Santo. Bendice la obra de mis manos y guíame en todas las decisiones que emprenda desde ahora y para siempre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Amigo, si tú has hecho esta oración, si tú has escuchado este mensaje y has creído, en el tiempo que sea que tú escuches este mensaje y te arrepientes, cree con todo tu corazón que Dios te ha recibido. No importa que tú estés en otra nación, no importa. Si tú obedeces a la palabra de Dios y si crees que en este mensaje se ha predicado la verdad de que únicamente en Cristo hay salvación y vida eterna y que debemos correr únicamente a Él. Si tú hiciste eso en este día, has creído y has corrido a los pies de Cristo, no importa en dónde estés. Allí llegó la salvación a tu vida, a tu corazón. Solo te digo, busca una Biblia, comienza a leerla y busca un lugar en donde se predique que únicamente en Cristo hay salvación y vida eterna. Porque Él es el único que vino para darnos ese privilegio de tener vida eterna con Él. Así que, amigo, hermano, ahora tú entraste en esa libertad gloriosa de los hijos de Dios.
Ahora tú perteneces a ese reino de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Van a venir dificultades? Sí, más seguro. Está seguro que van a llegar. Pero acuérdate de lo que Jesús hizo cuando estaba en la cruz. Cuando lo estaban abofeteando, cuando lo estaban golpeando, cuando lo estaban crucificando. Él dijo, Padre, perdónalos, porque estos no saben lo que hacen. Cuando el enemigo comience a utilizar personas para herirte, para hacerte daño, para hacerte sentir mal, cuando se empiecen a burlar de ti porque eres cristiano, ellos no saben lo que hacen. Esa es la oración que tenemos que hacer. Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Ellos no saben a qué reino pertenecen y necesitan ser liberados de esas tinieblas. Necesitan ser liberados de ese mundo de oscuridad, de odio, rencor, ira, envidia. Necesitan liberados de todo eso. Por eso, si tú has creído a este mensaje y has hecho esta oración, ahora tú sabes cómo caminar. Ahora tú estás en el reino de Dios. Nos van a decir de todo. Se van a burlar de nosotros quizá, pero nosotros sabemos quiénes somos. Como lo que sucedió ahí en Lucas 10, 17. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Aleluya. Imagínate que el día de mañana tú comiences a hablar de Cristo y comiences a ver que los demonios se sujetan en el nombre de Jesús. ¿Te puedes imaginar ese gozo, esa alegría que llegará a tu corazón? Pues déjame decirte que ahora tú estás en ese reino. Gloria a Dios. Aleluya, porque Él es grande, Él es poderoso. Ha sido un privilegio para mí poder hablar del mensaje de salvación. Y ya estamos llegando a la conclusión del mensaje. Y amigo, te felicito porque has tomado la decisión de escuchar este mensaje. Y te felicito porque has entregado tu vida a aquellos que entregaron su vida. Ahora cree con todo tu corazón que eres un hijo de Dios. Cree con todo tu corazón que le perteneces a Dios. Estás en el reino de Dios. Tienes la autoridad como hijo de Dios. Busca una iglesia donde congregarte y alégrate porque has salido de ese mundo de esclavitud para entrar a esta libertad gloriosa de los hijos de Dios. Así que si tú has escuchado este mensaje y ha bendecido tu vida y crees que es la verdad de Dios para el mundo, dale compartir. Ayúdanos a que este mensaje corra por todas las plataformas, porque es necesario que el mundo entienda de que hay una vida eterna que está buscándonos para salvarnos. Es necesario que entendamos lo que Cristo vino a hacer por nosotros en la cruz del Calvario. Así que te felicito por ser parte de este programa Sendas de Vida, por ser parte de este ministerio, porque cuando tú compartes, somos un solo equipo, un solo grupo llevando las buenas nuevas de salvación. Dios te bendiga y se despide de ustedes su hermano y amigo Walter Barrera. Y el próximo martes estaremos acá a las 6 de la tarde con otro mensaje, con otro predicador que el Señor va a escoger para que esté aquí. Gloria a Dios. Así que Dios te bendiga y que la paz de nuestro Señor Jesucristo se quede con cada uno de nosotros. Amén. Mi nombre es Walter Barrera y que Dios les bendiga.